Daniel Filmus, gracias por este ratito, bienvenido. Por favor. Buenas noches, muy gentil. ¿Va a haber plafón y margen el año próximo para discutir reformas estructurales como el nuevo Código Penal y eventualmente la idea de volver a hablar sobre la despenalización del aborto? Bueno, depende, el primero de los temas depende de la apertura del gobierno. Yo creo que los años electorales no tienen que paralizar el Congreso. La verdad que es grave. Ya tuvimos un año prácticamente paralizado el Congreso. ¿Saben cuántas sesiones hubo normales? 6. Si tuvimos, el resto de las sesiones tuvieron que ver o con visitas del jefe de gabinete. Hubo, y tampoco normales, fueron 6 sesiones extraordinarias. Ordinarias hubo 2, una la discusión del aborto, así que tuvimos una sesión ordinaria en todo el año. El gobierno no quiere poner en discusión ningún tema que no sea los que envía el Ejecutivo. Tenemos un Congreso totalmente paralizado en un año no electoral. Así que el gobierno debiera tener la apertura suficiente como para dar un debate sobre los temas sustantivos el próximo año, y me parece que el tema del Código Penal, que es imprescindible discutirlo y reformularlo, tiene que ver con el grado de apertura y de debate que quiera generar el gobierno. ¿Y la despenalización del aborto es viable o no? Bueno, ya la Cámara de Diputados con esta misma composición ya la aprobó. El problema está en la Cámara de Senadores. Entonces, la idea de insistir en diputados es para meter presión y que esta composición cambie de opinión eventualmente en el Senado, o dejarlo abierto para que... Yo creo que es difícil que esta composición del Senado apruebe esta ley. Me parece que es muy probable que este año discutamos, porque también quedaron temas. Yo he presentado un proyecto propio, por ejemplo, y el proyecto definitivo tuvo que ver con la de articulación de distintos proyectos. Hubo como 6 o 7 proyectos que se articularon con el proyecto central, que es el que firmamos todos, que es el de la campaña. Yo creo que el año que viene se puede empezar a discutir en diputados, pero no creo que si no cambia la composición en el Senado esto pueda avanzar. Lo que sí, hay temas centrales y concretos, que son los que ustedes plantearon en todo el inicio del programa, que me parece que se aleje de lo que hay que debatir el año que viene, porque la verdad es que la Argentina está sufriendo, más allá de los pronósticos electorales, está sufriendo una crisis económica y un golpe de la mayoría de nuestra población. Y cuando digo la mayoría, no digo solamente los trabajadores o los humildes. Yo estuve justamente en la costa este fin de semana, y vos a los negocios que entrabas, a donde ibas a hablar, todos te decían que estaban muy golpeados por el año que pasaron y por cómo está viniendo inclusive la temporada, quizás con más gente, por lo que planteaste respecto del tipo de cambio que la gente tiene que veranear en la ciudad, pero muy golpeados por la situación económica. Y realmente el 9% que Ferreres, no estamos hablando de alguien que esté en contra del gobierno, acaba de decir de la caída de la industria, el aumento que hemos visto en la desocupación. Vos decís lo de Mar del Plata, que es interesante. La desocupación, estamos viendo, pega mucho más. Hay que mirarla en las ciudades donde el empleo público no juega un papel importante. Porque el empleo público es un colchón para la desocupación. Entonces Mar del Plata es un buen lugar para ver, porque justamente el empleo público ahí juega un lugar relativo. Entonces me parece importante y sustantivo que pongamos en discusión un programa, un proyecto de país que tenga que ver con recuperar urgente la Argentina. Si esto sigue así, realmente vamos a pasar todavía un año más duro, eso que fue grave el que pasamos, en el 2019. ¿Y usted va a estar en carrera electoral? No, supongo que voy a estar participando, por supuesto, en la discusión electoral, pero me parece que el eje central, porque uno lee encuestas para un lado y para el otro, y de repente uno dice, las que muestran que gana tal no estarán hechas con el gobierno para asustar, y entonces a mí me parece que hay un hecho que es el único que es indiscutible, que es que el 70% de la población argentina dice que la está pasando mal. Eso es algo que coincide en todas las encuestas, y que cuando uno les pregunta si votaría oficialismo o oposición, todas dicen que votaría mayoritariamente oposición. Entonces la responsabilidad está en los dirigentes. Digamos, somos nosotros. ¿Y usted cree que todo lo hoy atomizado podría ser homogéneo? Tengo esperanza y apuesto a que sea así. Yo creo que si no se presenta, y yo te diría mucho más allá del peronismo, no solo el peronismo, creo que la idea es un frente patriótico, un frente donde muchos otros sectores que no son el peronismo, pero que están golpeados por las políticas económicas del gobierno, los sectores del campo con los que uno habla cotidianamente, salvo algunos muy mínimos, también están muy descontentos. Vos lo ves en que los votaron el otro día, yo lo escuchaba en la reunión que hicieron los medios celebrando el fin de año, lo escuché a uno de los principales editorialistas de La Nación plantear la siguiente idea. Bueno, se unieron todos para tirar abajo al gobierno de Kirchner, pero no tenían un proyecto común. Y hoy cuando miran el proyecto que se está aplicando, esos mismos que se unieron
No, había un viejo sociólogo que se llama Sicaro, que él señalaba esto, que a veces una fuerza política tiene la fuerza de Sansón de tirar abajo un palacio. Lo que no tiene es la suficiente fuerza como para evitar que el palacio se les caiga encima. Y en este caso pasó así. Los mismos que estuvieron en desacuerdo con el gobierno de Cristina, los mismos que dijeron que el peor enemigo político era el kirchnerismo, hoy se están arrepintiendo porque el proyecto que se está aplicando los está perjudicando de tal manera. Estoy pensando en sectores medios, en sectores industriales, los propios docentes o investigadores, que muchos de ellos confiaron en el gobierno de Macri, y por supuesto grandes sectores del sector agropecuario, que están muy golpeados y hoy están buscando una alternativa. Por eso creo que la alternativa no tiene que ser una fuerza política aislada sola. Hay que tener mucha generosidad, mucho pluralismo para incorporar a todos. O sea que así como Cambiemos se unió en la idea de la institucionalidad, entre comillas, y lo diverso y los que eran límites, como Carrió planteaba de Macri, etcétera, se convirtieron en aliados. Usted dice, bueno, podría ocurrir ahora a la inversa, y entonces lo que hoy parecía ser un límite entre el peronismo de Alternativa Federal o Argentina, etcétera, y el kirchnerismo podría eventualmente confluir, inclusive sumando distintas expresiones como Lifshitz o sectores del progresismo. Por supuesto, pero ustedes que son agudos en el análisis de la política, ¿se fijaron cómo salió la última elección en diputados donde cayó o volvió a comisión la ley que se llama de barra brava? ¿Se fijaron cómo salió 120-80? ¿Cuándo el oficialismo tuvo 80 votos? Quiero decir, ¿quién propuso que la ley vuelva a comisión? Todo el mundo decía, Macri y Patricia Bullrich dijeron sí o sí tiene que salir. ¿Quién propuso que vuelva a comisión? Una parte. El que lo propuso fue Lustó. ¿Y cómo votó el presidente del bloque del PRO? El presidente del bloque del PRO se abstuvo. Ni siquiera votó en contra. Quiero decir que hoy, algunos dicen, pero mira que está muy dividido el peronismo. Yo no miraría tanto la división del peronismo, que es propia de un momento preelectoral donde cada uno muestra las cartas y que en última instancia después saben cómo unirse. O sea, para llegar a la mesa de negociación de todas maneras en mejor posición. Exactamente. Yo miraría lo resquebrajado que está la coalición gobernante. Lo de Lilita Carrió, incluso cómo empezó vieron la foto, una foto de Clarín, Lilita viniéndome a hablar a mí, en particular, por el tema Malvinas, diciéndome, no podemos permitir que el embajador argentino se refiera a las autoridades ilegítimas de Malvinas como las máximas autoridades de las islas, cosa que no ocurrió de 1833. Argentino en Londres. Exactamente. ¿Qué dije? Sí, está bien. Eso, exactamente. Un muy buen embajador, Cersale, diciendo las máximas autoridades de las islas, entregando la soberanía, reconociendo las autoridades de las islas que nombra la reina, dicho sea de paso. Entonces, me parece que el eje central hoy está en mirar el resquebrajamiento de quienes integran la alianza oficial. ¿Llegarán unidos? Porque algunos preguntan, ¿la oposición llegará unida? Yo preguntaría, ¿el oficialismo llegará unido? O muchos de ellos, por ejemplo, el radicalismo, que tiene una idea de defender la escuela pública, ¿cómo van a apoyar el cierre de las escuelas que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires? Es muy difícil para esos sectores, o Lilita, que tiene una tradición institucionalista, apoyar que se gobierne por decreto o las medidas que Patricia Bullrich quiere imponer. ¿Usted entiende en algún caso la idea de cerrar lo que el gobierno de la ciudad está intentando, los colegios nocturnos? No, yo soy egresado de un colegio nocturno. Pero por eso, ¿entienden? ¿Hay alguna lógica? ¿Hay alguna? Porque Unicaba tiene una lógica, puede ser discutible, no discutible, mejorada, perfectible, exactamente. Pero hay una lógica, unificar lo disperso en una cosa unívoca, bueno, qué sé yo, después discutimos. Ahora, cerrar los colegios nocturnos, ¿tiene alguna explicación? Ninguna que no sea ahorrarse esa plata. No tiene ninguna explicación. Yo voy a dar un dato concreto. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Tenía 3 millones de habitantes en 1948. Hace 70 años tenía 3 millones de habitantes. Bueno, y hoy le faltan vacantes. No, y envejeció la ciudad. Tiene menos jóvenes y menos chicos. Y no tiene vacantes y cierra escuela. El gobierno critica a los niní, ¿no? Es un tema central y hay que resolver. Los que no estudian ni trabajan. Pero atacan a los que sí, a los que estudian y trabajan. Yo digo, yo soy egresado de una escuela nocturna de esas, no sé si está dentro de las que está cerrando, pero de una escuela nocturna pues yo tuve que trabajar. Mi padre no había terminado la primaria y fue la escuela pública la que me permitió a mí llegar a este punto de educación máxima que hay en la Argentina. Ahora bien, no se explica esta política que no sea por el ajuste. Y el ajuste en sí mismo lo que produce es un ciclo de ajuste que también va a ser
que Argentina se desindustrialice, tengamos más desocupación y una crisis más profunda de la que tenemos. No es menos cierto, Daniel, con esto lo despido agradeciéndole la generosidad de esta Por noche, favor. pero no es menos cierto que de todas maneras esto pasa en la ciudad en donde está garantizada la sala de 5 y la sala de 4, cosa que en el resto del país no en la mayoría de los casos, y que tiene el más alto índice de doble escolaridad, pese a la ley que usted fogoneó y propuso y logró consensuar, creo que a fines del 2005, si mal no recuerdo, que establecía que para el 2015, hace 3 años, debía la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tener un 30% de doble escolaridad y no llegó a más del 4%, que creo que es una de las grandes materias pendientes, porque la transformación viene de ahí. Viene de esa rebeldía de poner en un pie de igualdad al que es desigual para que pueda en el mercado laboral conseguir lo que no pudo de otro modo, que es el ascenso de la clase media histórica, ¿o me equivoco? Pero totalmente. Me parece que nosotros dimos un paso enorme subiendo la inversión del 3 al 6% del Producto Bruto Interno y tenemos deudas, como por ejemplo, quiero decir, la Ciudad de Buenos Aires no resolvió el tema del nivel inicial. Hoy hay falta de vacantes y lo vemos todos los días en los diarios. Pero muy menor, en 4. En la sala, y la sala de 3 también. 3 y 4 tenemos dificultades muy serias. 5 lo resolvimos. Pero 3 y 4 todavía tenemos dificultades muy serias. Y quiero decir un tema que me parece importante. Esa es la mirada fundamental del país. Hay ciertos temas que tienen que ser política de Estado. Bueno, ojalá. Así que si vuelve un gobierno, yo creo que hay que discutirlo así de cara al 2019. Si volvemos a discutir partidariamente las cosas que ya debieran ser consenso, que de 1882, desde la ley 1420, debieran ser consenso en Argentina, estamos en un problema. Y este gobierno está haciendo retroceder algunas de esas políticas, como la de la industria, como la de educación, la ciencia y tecnología. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que en Argentina iba a desaparecer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Realmente ahí nos está diciendo este gobierno qué cosas le preocupan y qué cosas no. Estas 4 que mencioné recién no les preocupan. Felicidades, gracias. Muchas gracias. Hasta el año próximo. Muchas felicidades a todos. Muy gentil por cada vez que lo invitamos a estar aquí con nosotros.